RCR, la red que comunica y une al Perú. Seguimos a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Estamos transmitiendo directamente de nuestra central informativa, plataforma principal. Estamos ubicados en Lima, ciudad capital de la República. Nuestro agradecimiento a las estaciones de radio que a esta hora se suman en vivo y en directo en distintos puntos del territorio nacional. Saludamos a esta hora al doctor José Verona. Él es un reconocido analista en gestión pública y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Doctor Verona, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación de RCR, muy amable. ¿Qué tal? Muy buenos días. A saludar a todo el Perú a través de RCR que llega a nivel nacional. Muy buenos días. Bien, la preocupación sin lugar a dudas es cómo está marchando el proceso electoral, el horizonte que tenemos, ¿no? Y a puertas de la segunda vuelta para elegir al presidente de la República, ¿no? Hay algunas propuestas que requieren de análisis, sobre todo, ¿no? De que los especialistas nos expliquen si existe o no existe viabilidad, ¿no? Por ejemplo, la propuesta que está planteando el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones, ¿no? Él propone, entre otras cosas, el cambio de una nueva constitución y un cambio en el modelo económico. En el primer aspecto, en el tema de la constitución, ¿qué procedimiento se tiene que seguir? ¿Qué implica el cambio de una constitución, la creación de una asamblea constituyente, ¿no? ¿Es viable o no es viable? En el caso de cualquiera de los dos candidatos que tenemos ahora en segunda vuelta, es totalmente inviable que puedan hacerlo porque ninguno de los dos tiene mayoría calificada en el Congreso. El presidente no puede cambiar la Constitución, eso es falso. Ningún mandato presidencial en el Perú hoy o en los últimos 20 años ha permitido que se haga, salvo que se haga a través de un golpe de Estado. Pero si se quiere hacer dentro de una democracia, se tiene que tener mayoría calificada en el Congreso. Y está claro que ninguno de los dos candidatos en segunda vuelta la tiene. Para hablar en lenguaje claro, o sea, las 3/4 partes del Congreso debería tenerla un candidato presidencial para poder hablar de reforma constitucional. Y ni siquiera un cuarto, o sea, ni siquiera 35 congresistas tiene cualquiera de los dos candidatos en segunda vuelta. No son candidatos que tengan respaldo mayoritario. Uno tiene 13% de los 27 millones de votantes y la otra tiene 9% de los 27 millones de votantes. Uno tiene 2.500.000 votos y la otra tiene 1.900.000 votos. Es la realidad. Entonces, hablar de reforma constitucional es vender humo, por decirlo menos. Ahora, lo que sí se podría hacer son reformas dentro de la Constitución, pero planteadas por el propio Congreso. Eso sí es viable. Tampoco es viable porque el candidato presidencial que gane, sea hombre o sea mujer, por no mencionar el nombre de ninguno de los dos, va a tener que tener mayoría en el Congreso para reformar una ley. O sea, supongamos que yo quiera modificar una sola ley. Yo no voy a poder. Recordemos, el Perú no tiene en los últimos 20 años un presidente con mayoría en el Congreso. Al contrario, tiene un Congreso hostil. Un Congreso que la mayoría de bancadas forman parte de la oposición a su gobierno. Entonces, bajo esas condiciones, ¿cómo voy a poder yo modificar una ley? Tendría yo que convencer a las bancadas para recién poder hablar de voy a llevar adelante mi plan de gobierno. Pero en caso de que yo no tenga la mayoría en el Congreso, yo tengo que trabajar con el régimen legal establecido. Ahora, doctor Verona, usted planteaba hace unos instantes, al comenzar este diálogo, que solamente se puede tomar una actitud en la posibilidad de un golpe de Estado. Hemos escuchado la posición de uno de los candidatos, ¿no? Sobre todo de candidatos electos, ¿no? Por la agrupación Perú Libre, ¿no? Decir que se convoca, ¿no?, a una asamblea constituyente y solamente quedaría en funcionamiento la comisión permanente del Congreso. ¿Esto es viable en términos constitucionales o esto ya estamos entrando no es a la tesis que usted dice golpe de Estado?
Lo que pasa es que no lo dice José Verona, lo dice la propia Constitución. La propia Constitución tiene su capítulo de reforma constitucional. En el capítulo de reforma constitucional no existe presidente, solo existen los congresistas. O sea, ¿está permitida la reforma constitucional en Perú? Sí. ¿Se puede hacer reforma constitucional en Perú? Sí. ¿Se puede llamar a una asamblea constituyente que escriba una nueva constitución? Sí. ¿Cuál es el único requisito? Tener mayoría calificada en el Congreso. Y ese requisito no se puede suplir, no se puede saltar con garrocha. O sea, yo, José Verona, presidente de Perú 2021, voy a hacer la reforma constitucional y me importa un pepino los congresistas. No, eso no se puede. Eso no se puede, es ilegal. O sea, si yo quiero hablar de reforma constitucional, lo primero que tendría que decir es, yo he hecho alianza con la bancada B, con la bancada C, con la bancada D, con la bancada E. Mi alianza está puesta en este papel. Somos 90 congresistas y haremos la reforma constitucional. La gente tiene que aplaudir porque sí, efectivamente, cumplió con el requisito para convocar a una asamblea constituyente, cumplió con el requisito para hacer una reforma constitucional, porque en papel tiene los votos suficientes para lograrlo. Pero eso es facultad del Congreso de la República. 100%. Ya. Ahora, ¿está en posibilidad el presidente de convocar un referéndum justamente para una convocatoria a una asamblea constituyente? ¿Esto funciona o no funciona? No funciona. No funciona. O sea, yo voy a hacer un referéndum para que el 51% de los peruanos diga, vámonos a reforma. Señor, ¿para qué va a hacer usted referéndum? Si la Constitución dice cuál es el procedimiento de reforma constitucional. O sea, vamos a hacer un referéndum para modificar la Constitución. Porque si usted no modifica la Constitución, tiene que seguir el procedimiento establecido para reforma constitucional. Los planteamientos que nos está expresando el doctor Verona, ¿no? En el sentido de que se tiene que seguir un respeto irrestricto a la figura del Congreso de la República, ¿no? Usted nos está explicando que eso es facultad exclusivamente del Parlamento Nacional, ¿no? En los estados democráticos, ¿no? Y no lo dice José Verona, sino lo dice un capítulo de la Constitución. Hablemos del tema económico, ¿no? Hoy el diario Gestión, que es un diario de economía, negocios y finanzas, señala que en el momento, ¿no? En nuestro país el 75% de las empresas está aplazando inversiones por la incertidumbre electoral, ¿no? Esto tiene que ver naturalmente el tema económico, ¿no? Se habla hoy de nacionalización, lo plantea uno de los candidatos, Pedro Castillo, ¿no? Se habla también de generar impuestos a las transnacionales, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué significa el tema de nacionalización, la probabilidad de estatización? ¿Qué dice nuestra Constitución, doctor Verona? No se puede nacionalizar empresas. Hay un tema de expropiación de tierras establecido en la Constitución, que tiene que haber una tasación, pagar el dinero para poder recibir, que es el caso de las tierras que se han expropiado a lo largo de toda la tierra para llevar telecomunicaciones y antenas, ¿no? Pero empresas no se pueden expropiar en el Perú. Eso no se puede expropiar, no se puede nacionalizar empresas en el Perú. Para poderlo lograr tendría que o modificarse la Constitución o pasar por sobre la Constitución. Y romper la seguridad jurídica en el país. Eso significa un rompimiento de la seguridad jurídica. Eso es real, ¿no? Es real que cualquier acto que vaya contra la Constitución es romper la Constitución. Yo no puedo decir, no, es que el pueblo dice, perdóname, o sea, acá hay una ley, o sea, hay un gran dicho en política que dice, lo que es de todos es de nadie, y lo que es de nadie es de todos. Entonces no se puede basar en un pensamiento que no, acá es lo que mandan todos. No, lo que manda está en la Constitución, lo que manda está en la ley, está en las normas. Si tú la quieres modificar, puedes. ¿Puedes cambiar la Constitución? Sí. ¿Puedes cambiar la ley? Sí. ¿Qué necesitas? Mayoría en el Congreso para cambiar una ley. Y para cambiar la Constitución, mayoría calificada en el Congreso. Y ninguno de los dos candidatos la tiene. Bien, vayamos a otro tema, ¿no? Ayer el Poder Ejecutivo, doctor Verona, ha observado la autógrafa de ley que dispone el retiro de hasta 4 UIT, más de 17.000 soles del sistema privado de pensiones, ¿no? Y ha propuesto, ¿no?, autorizar el retiro de ese monto solo a aquellas personas, ¿no?, que no registren aportes durante al menos 3
años consecutivos, ¿no? Al 30 de abril, ¿no? ¿Qué opinión tienen sobre este tema, por favor? Pésima decisión la del señor Sagasti. Esta es una época en la pandemia, desde que empezó la pandemia en marzo, estamos en el momento más alto en la curva de contagiados y de fallecidos. Entonces, si no se le está dando una ayuda directa a los contagiados, porque yo no he escuchado que se le dé 3.000 soles a la persona que está contagiada para que se cure. Entonces, si al menos no se le da un incentivo, como sí pasa en otros países, libera todo el tema de fondos previsionales o de CTS, porque son dos grandes temas, para que la gente pueda de alguna manera salir adelante. O sea, yo voy a poner como ejemplo personal, el día de ayer mi promoción de la Escuela Naval, hemos hecho un fondo para uno de los amigos que se encuentra contagiado. O sea, no necesariamente tengo que ser yo el contagiado. Una vez que yo recibo el dinero, yo con mi dinero puedo ayudar a un ser querido cercano a mí a que salga del COVID. Entonces, era el momento para que el presidente Sagasti se faje por el Perú. Y diga, sí, vamos a dar esta liberación porque los peruanos lo necesitan, o para prevenir el COVID o para combatir el COVID. O sea, el gobierno debió o debe dar oportunidad para que se disponga este retiro. Sí, claro. O sea, ese tema de, no, es que estamos sacrificando la jubilación. Señores, si hay gente que no va a llegar a la jubilación. Hay cerca de 400, entre 300 y 400 muertos diarios. Esto es una masacre. No está bien. No es normal que en un país fallezcan entre 300 y 400 personas al día. O sea, hace rato que esto es una emergencia nacional, pero parece que no toman conciencia el actual gobierno del señor Sagasti. O sea, esto, lo que está sucediendo en Perú es grave, no es simple. Todos los peruanos tenemos la noticia que alguien falleció a nuestro alrededor. Entonces, en estas condiciones que no son normales, no estamos viviendo en febrero 2020, ya estamos atravesando una grave situación, repito, entre 300 a 400 fallecidos diarios, y no llega la tercera ola. Cuando llegue la tercera ola con el siguiente gobierno, por más que quieran hacer lo que quieran, lo único que tiene que hacer es preocuparse por la salud de todos los peruanos. Entonces, la tercera ola no ha llegado al Perú. Al Perú llega la tercera ola 6 meses después de que llegue en Europa. A nosotros nos va a llegar en agosto. Luego de que jure el nuevo presidente, ahí nomás la primera prueba de fuego va a ser la tercera ola. Y en todos los países del G7, las 7 potencias más importantes del mundo, tienen infinidad de muertos en la tercera ola porque es más agresiva. No ha llegado al Perú todavía la tercera ola. Doctor José Verona, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato dialogar con usted. Muy amable. Buen día. Muy amable. Que Dios bendiga al Perú. RCR, la red que comunica y une al Perú.